Hay muchos libros que nos enseñan cómo resolver nuestros conflictos. Hay muy buenos libros, libros seculares me refiero. Pero hay un libro mayor que estos libros y es la palabra de Dios que nos enseña cómo resolver nuestros conflictos, cómo resolver los conflictos. Y mis amados, déjenme decirle que conflicto los tenemos en todas las esferas de nuestra vida. Conflicto en lo económico, en lo familiar, en lo laboral, etcétera, etcétera, etcétera. En todas las esferas de nuestra vida, los conflictos siempre van a estar presentes. Déjeme decirle también que nadie está libre de los conflictos. El tema que hoy quiero compartir con ustedes se titula ¿Cómo resolver los conflictos? Ahora que en esta situación que estamos viviendo, es cierto que ya algunas personas están saliendo a trabajar y ya están saliendo de casa, pero siempre, como vuelvo a decirles, siempre va a haber conflictos en su trabajo o en su casa o en el vecindario, siempre va a haber conflictos. Muy bien, doy gracias a Dios en esta mañana porque Él siempre nos ha guardado, nos ha cuidado y para entrar ya al desenvolvimiento del tema, vamos a orar. Padre querido, te damos las gracias en esta mañana, Padre amado, por tu gran amor sobre nuestras vidas, por la salud, Padre querido. Dios amado, por tus provisiones. Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque siempre has abierto tus manos para sustentarnos, Dios querido. Gracias, Padre, no hay palabras, Señor, para describir lo que tú eres para nosotros, Señor. Un Dios, un Padre, un guía tan bueno, tan hermoso. Padre amado, te suplico que en el tema que voy a enseñar, tú puedas darme la sabiduría para poder enseñar a mis hermanos. Que no sea el hombre, sino tú a través de tu Espíritu Santo, enseñando, instruyendo a tu pueblo, a tu iglesia. Señor, te suplicamos, Padre amado, para que tú nos des el entendimiento para entender, para comprender lo que tú tienes preparado en esta mañana para nosotros. Oramos en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo resolver los conflictos? Así que vamos a ir a Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Saben lo que Dios está diciéndonos aquí? Está diciendo, ok, si alguno de ustedes ha sido sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, note usted que Dios dice, ustedes que sois espirituales, espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Note que Dios nos está diciendo, vosotros los carnales, júzguenle, critíquenle, hagan un hueco y entiérrenlo. Dios no está diciendo así. Dice, si alguno ha sido sorprendido en alguna falta, vosotros espirituales, los maduros, restaurarle. Cuando habla de restaurarle, no está diciendo que lo aniquilemos, no. Restaurar significa, ok, ayudarle a sobreponerse de la caída que ha tenido. Y con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor, con el espíritu del Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué el Señor dice esto? Porque, mi amado hermano, nadie está libre de caer. Por eso Pablo dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. El que cree que está firme, mire que no caiga. Mis amados hermanos,
Puede que usted se esté preguntando, ¿y qué significa la palabra conflicto? Muy bien, aquí está la definición de la palabra conflicto. ¿Qué es el conflicto? Conflicto significa choque, desacuerdo, lucha, pelea, etcétera, etcétera. También significa oposición de intereses entre dos o más personas. La solución. La solución puede ser buscada por dos vías. Uno, por el diálogo o por la violencia. Pero como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que buscar solucionar el conflicto por el diálogo, jamás por la violencia. Recuerde que la violencia engendra más violencia. Muy bien, ahora, puede que usted esté preguntando, ¿y si hay algún conflicto en mi familia, en mi trabajo, en mi vecindario? ¿Qué debemos tener en cuenta en el origen de los conflictos? ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues bien, número uno, debemos tener en cuenta las circunstancias, las causas que originaron el conflicto. Repito, para que nosotros podamos resolver los conflictos, tenemos que tener en cuenta las circunstancias, las causas que originaron el conflicto. Número dos, para que podamos resolver los conflictos, tenemos que tener en cuenta los actos de los protagonistas, es decir, las acciones que hicieron durante el conflicto. Es muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta en el origen de los conflictos? Número tres, debemos tener en cuenta las consecuencias causadas por las acciones de los protagonistas. Muy bien, así que si hay algún conflicto en tu centro de trabajo, o en tu centro de estudio, o en tu familia, o en el vecindario, debemos recordar estas pautas para que podamos resolver el conflicto. Muy bien. Les decía pues de que hay muchos libros seculares que nos enseñan cómo resolver nuestros conflictos, pero aquí tenemos al libro de los libros, la palabra de Dios, que nos va a enseñar bíblicamente en cuanto al tema cómo resolver los conflictos. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis capítulo 13. Libro de Génesis capítulo 13 y vamos a leer del versículo 1 al 9. Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 9. Vamos a ver aquí un ejemplo preciosísimo de cómo resolver nuestros conflictos. Muy bien. Génesis capítulo 13, versículo del 1 al 9, dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Note usted que Abraham con su gente llega a un lugar y lo primero que hace es levantar un altar y invocar el nombre de Dios, adorar a Dios. Versículo 5. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Grábese esta expresión aquí. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda. El sinónimo de conflicto, contienda. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado, otro sinónimo de la palabra conflicto, altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda.
Ok, muy bien. Vemos en esta porción bíblica que Abraham llegó junto con la gente que tenía, con su esposa, y a la vez también le acompañaba a su sobrino Lot. Abraham era riquísimo en plata, oro, bienes y ganado. Lot también tenía, Lot también tenía sus ovejas, tenía sus posesiones. Y sabe, el versículo, vamos a ver, 6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. La tierra no era suficiente, es decir, el lugar donde ellos estaban viviendo no era suficiente, siendo que Abraham tenía sus ovejas, su ganado, Lot también, y el espacio era muy reducido para que las ovejas de Lot y las ovejas de Abraham puedan comer el pasto. Ok, ahora, frente a que el espacio era muy pequeño y la tierra no era suficiente, el versículo 7 nos dice de que hubo una contienda, es decir, una pelea, un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ok, y ahí, y allí se originó pues una bronca, un altercado, una contienda, porque vamos a ver con láminas más adelante cómo los pastores de Lot se sienten incómodos, tal vez enojados, porque las ovejas de Abraham están pasando al espacio de Lot para comer el pasto y están dejando sin pasto a las ovejas de Lot. Muy bien, vamos a ir analizando paso por paso este altercado, este conflicto. ¿Cuáles son las circunstancias que originaron el conflicto? ¿Cuáles son las circunstancias o las causas que originaron el conflicto? Muy bien, versículo 5 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Entonces, aquí podemos ver la causa del conflicto, la causa de la contienda, del altercado entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. La tierra no era suficiente, el espacio donde ellos estaban no era suficiente, el pasto no era suficiente para las ovejas. Y de repente las ovejas de Abraham eran más comelonas y entonces pasaban al espacio donde estaban las ovejas de Lot. Y ahí entonces, versículo 7, se produjo una contienda, se produjo un pleito. Entonces, ¿cuáles son las circunstancias? Las circunstancias es que el espacio donde ellos estaban o habitaban no era suficiente para que las ovejas puedan comer. Entonces, número uno, ya tenemos las causas, tenemos las circunstancias y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Ok, segundo lugar, tenemos los actos de los protagonistas. Recuerde que para que nosotros podamos solucionar algún conflicto, algún altercado, algún pleito, usted de repente que es líder en la iglesia, usted de repente que es jefe ahí en su trabajo, o usted que es dirigente en su pueblo, y hay problemas, número uno tenemos que entonces saber cuáles son las causas, las circunstancias de los conflictos, de los altercados, de las contiendas. Número dos, para que podamos resolver nuestros conflictos tenemos que saber los actos de los protagonistas. Y el versículo 7 nos dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Hubo contienda, hubo altercado, hubo discusión. Los pastores, tanto de Abraham como de Lot, están discutiendo y quizás uno de ellos le está diciendo, mira, esa es la oveja que se pasó aquí y tú eres un hombre irresponsable, pues te echaste a dormir, te tiraste en el pasto y sin embargo tus ovejas o esta oveja pasó al lado de mi amo Lot y ha empezado a comer el pasto que le pertenece a las ovejas de mi amo Lot.
Y empezó entonces la contienda. Ahora, fíjense ustedes, empezaron dos y ahora se suman los pastores de Abraham, los pastores de Lot, todos ellos ahora están discutiendo, ahora están peleando, están disgustándose. Y la palabra de Dios nos dice algo bien hermoso, algo que hizo Abraham. ¿Sabe? Abraham es el siervo de Dios, es el patriarca, el hombre que Dios llamó de Ur para trasladarlo a una tierra que él no conocía, para hacerlo padre de multitudes. Y Abraham, él confió en lo que Dios le dijo, puso su confianza en Dios y marchó a la tarea que Dios le encomendó. Ahora, el patriarca, el siervo, el hombre de Dios era Abraham. Y saben, hermanos, Abraham, con toda la sabiduría, con toda la paciencia que él tenía, él en el versículo 9 llama a Lot, lo llama a Lot y le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Saben? De toda esa llanura, de todo eso, ese terreno grande, inmenso, había una parte que era muy riquísima. Pues había una gran vegetación, estaba ahí el río, era una tierra fértil, pero había otra parte que no. Y ustedes ya saben la historia bíblica, Lot escogió la mejor tierra. Y ahí Abraham pudo darse cuenta el corazón de su sobrino, ambicioso. Abraham pudo darse cuenta el corazón de su sobrino. Pero en fin, sin embargo, saben, en el versículo 8, Abraham le dice unas cosas puntuales que tú y yo debemos tener en cuenta. Usted que está en preeminencia, que usted es un dirigente en el pueblo, que usted es el maestro ahí en el salón, que usted es el jefe en su trabajo, que usted es el papá en la familia. ¿Sabe? Aquí hay cosas muy puntuales que Abraham dijo a Lot. En versículo 8, entonces Abraham dijo a Lot, no haya altercado entre nosotros dos, es decir, querido sobrino, entre nosotros no debe de haber pleitos, no debe de haber rencillas. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Al final del versículo 8 dice, porque somos hermanos. Es más, ni tú ni yo debemos estar en pleitos, ni tampoco nuestros pastores, tus pastores, mis pastores, no deben estar en pleito, no deben estar en contienda, porque somos hermanos. Es decir, en otras palabras, Abraham le está diciendo, mira, la gente aquí, las naciones aquí, nos han visto llegar. Y cuando hemos llegado, hemos levantado un altar a Dios. Y nos hemos gozado en su presencia, adorándole, alabándole. Y hemos hecho un sacrificio para Dios. Todos juntos como hermanos. Y ahora la gente nos va a ver cómo peleamos, cómo discutimos, cómo nos ofendemos, cómo nos atacamos. No, 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 no. No, no, Lot. Mira, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Y si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Vemos aquí una tremenda sabiduría de Abraham. Pues bien, así que Abraham le dijo a Lot, no debe haber pleitos entre nosotros, ni entre nuestros pastores, porque somos parientes. Aquí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si te vas a la izquierda, yo miré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Qué gran sabiduría de Abraham. Mi amado hermano, ¿cómo actúa usted para resolver los conflictos que se originan en tu familia, en tu trabajo, en el vecindario, en la escuela, etcétera, etcétera? Usted que es un dirigente, que usted que es el jefe, ¿cómo reacciona? Usted que es el papá, ¿cómo reacciona? Muchas veces, hermanos, muchas veces
cuando hay algún altercado entre una familia y otra, una familia dice, sí, ellos son esto, que son unos pleitistas, que no debieron hacerme lo que me han hecho, son injustos, son malos, son perversos. Y animamos a los hijos a que no hablemos al vecino, a la vecina, y que del primer piso tiremos basura a la casa de ellos, y que cuando nos encontremos no nos saludemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos queridos, he podido tratar, déjame decirte, he podido tratar con este tipo de asuntos en hogares cristianos, en hogares cristianos. ¡Wow! Es terrible, es terrible. Había un hermano que había habido un altercado con el vecino. Habían tenido un altercado con el vecino. Y una fecha, cuando con la iglesia salimos, cuando hablo de iglesia no me refiero a la iglesia refugio, es en otro lugar, en otra iglesia donde pastoreé, y recuerdo que hicimos una actividad de evangelismo, y entonces a mí me tocó con este hermano que les digo que había tenido altercado con el vecino. Justo en su cuadra de él me tocó a mí evangelizar, justamente con él. Así de que empezamos con el lote 1 de esa manzana que íbamos a compartir el Evangelio. Comenzamos con el lote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. El último lote, el 15, él vivía en el 14 y su vecino en el 15. Así que tocamos la puerta del lote 15, salió una señora y le dije, señora, muy buenas tardes, somos de la iglesia Jesús el Buen Pastor y bueno, no queremos irnos de este lugar sin antes compartirle la palabra de Dios. Y le compartí el mensaje de paz y salvación. Y cuando llegó el punto en que yo le dije, quisiera usted recibir a Jesús como su Señor y Salvador, la persona dijo, mire, si usted me dice, yo le respeto a usted, respeto la Biblia, la palabra de Dios, pero a este hombre, y señaló al hermano, pero a este hombre no lo respeto, no lo respeto. ¿No? Porque, oiga, habla unas palabrotas, unas lisurotas. Hace poco, mi hijo salió para botar la basura y uno de sus niños escupió a mi niño. ¿No? Entonces, miren, por algo insignificante, él empezó a hablar indirectas hacia mi familia, hacia mi persona, y han empezado a hablar cosas que nosotros no hemos hecho. Y nosotros, y nosotros no hemos ido a denunciarlo absolutamente nada, señor. ¿Usted es el pastor del vecino acá? Sí, yo soy el pastor de la iglesia. Pues, pastor, enseñe bien a sus ovejitas cómo comportarse. Déjeme decirle, hermanos, yo no sabía qué decir. De lo moreno que soy me puse blanco. No sabía qué hacer, estaba avergonzado, estaba sumamente avergonzado. Y le pedí perdón al vecino y nos retiramos. El hermano no hablaba absolutamente nada, hermanos. Y saben, muchas veces, en muchos hogares, estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Ok, muy bien. ¿Cómo solucionar los conflictos? Tenemos 4 pasos. Número 1, no debe de haber pleitos entre nosotros y nuestros pastores, dijo Abraham a Lot. No debe de haber pleitos. Somos hermanos, miembros del pueblo de Dios, miembros de la iglesia. Número 3, cedo mis derechos. Tú elige la tierra que quisieras. Muchas veces, hermanos amados, en los conflictos, tenemos que ceder nuestros derechos. ¿Sabe? Abraham era el patriarca. Abraham era el patriarca. Abraham pudo decirle a Lot, ¿sabes, Lot? Un momentito. ¿A quién Dios llamó para traernos a esta tierra? ¿Y a quién Dios ha señalado como su hombre, como su patriarca, como el siervo suyo? ¿A quién? Soy yo, Lot, soy yo. Tú vienes acompañándome, pero por favor, Lot, toma tus cositas,
toma tus posesiones, toma tu gente y vete a otro lugar. Abraham tenía el derecho para decirle así a Lot, porque Abraham no seguía a Lot, Lot seguía a Abraham. Entonces, sin embargo, Abraham perdió sus derechos, cedió sus derechos y le dijo a su sobrino, elige tú la tierra que quisieras. Mis amados hermanos, ¿sabe? Para poner los pañitos fríos ante la tremenda fiebre, para echar baldes de agua frente al incendio, nosotros tenemos que ceder nuestros derechos. Abraham le dijo a su sobrino, ahí tienes toda la tierra a tu disposición. Por favor, aléjate de mí. Si vas a la izquierda, yo miré a la derecha, y si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Hermanos queridos, jamás en los conflictos, jamás busquemos culpables, jamás de los jamases. En casa cuando se crea un conflicto entre nuestros hijos, los hijos, ellos se van a señalar. Sí, él fue el culpable, él hizo esto, él hizo lo otro, o aquello, porque quieren salvar su pellejo, o quieren ver que usted como papá o como mamá, pues le castigue al fulano o a la fulanita. En todo conflicto, la gente busca culpables. Pero mi amado hermano, mi amada hermana, obremos con la sabiduría de Abraham. Abraham obró sabiamente. Abraham perdió sus derechos para que el nombre de Dios no sea pisoteado, mi amado hermano. Para que el nombre de Dios no sea pisoteado. Para que la gente no diga, uy, mira, ve, adoran a su Dios y ahora están peleando, están guerreando. ¿Qué tipo de adoradores de Dios son? Y la gente se burla, mis amados. La gente hace escarnio de nosotros cuando nosotros no nos comportamos a la medida de lo que realmente somos, hijos de Dios. ¿Saben? Hay un ejemplo precioso en la palabra de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Hubo muchas personas que lo escupieron, lo abofetearon, lo patearon, lo golpearon, lo azotaron, lo llevaron a una cruz. Inmensos clavos traspasaron sus manos, inmensos clavos traspasaron sus pies. Le pusieron una corona de espina. ¡Qué dolor! La sangre empezó a correr por su rostro. Pero al final de todo, tu Señor, mi Señor, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi amado hermano, frente a tus conflictos, ¿cómo está procediendo usted? Frente a las contiendas en el hogar, en el trabajo, en los centros de estudios, en el vecindario, ¿cómo está respondiendo usted? ¿Cómo está procediendo? ¿Está procediendo a la altura de un hijo de Dios? ¿Está procediendo como Abraham? Procurando que el nombre del Señor no sea manchado, que la iglesia de Cristo no sea vituperada. ¿O usted, lejos de ser esa persona madura espiritual, le sale su carnalidad y habla hasta groserías? O en la familia, en la casa. ¿Cómo es usted frente a los conflictos, a los problemas? Usted se olvida que es un hijo de Dios, una hija de Dios, y lo manda muy lejos al esposo. Y hasta groserías salen de su boca. Y sus hijos ven todo este cuadro. ¿Cómo estamos reaccionando frente a nuestros problemas, frente a nuestros contiendas, altercados, conflictos? Ejemplo tenemos de Abraham. Ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo.
Conclusión. ¿Seguiremos peleando entre hermanos? ¿Entre esposo o esposa? ¿Seguiremos teniendo odio, rencor y amargura frente a nuestro prójimo que nos ofendió? ¿Seguiremos mirándolo indiferentemente? ¿Seguiremos deseándole lo malo? ¿Vamos a solucionar nuestros conflictos? Seguro que sí, mi amado hermano, mi amada hermana. Pero solucionémonos como hemos aprendido en esta mañana. Muy bien. A ver si usted ha entendido la clase o la enseñanza. ¿Qué es un conflicto? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe? ¿Cómo solucionó Abraham el conflicto con su sobrino? Diga los 4 pasos. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Qué pidió a su padre el Señor Jesús cuando estuvo en la cruz y los soldados le habían azotado, se habían burlado de él, le habían traspasado manos y pies con inmensos clavos? ¿Qué es lo que pidió tu Salvador a su Padre? Mi amado, mis amados, vamos a orar. Padre celestial, Señor, no estamos exentos, no estamos libres de los conflictos, de los problemas. No estamos libres, Señor. Mas te rogamos, Dios precioso, que cuando lleguen esos conflictos, que cuando lleguen esos problemas, Padre, tú nos des sabiduría, Señor. Padre, que nuestra carnalidad no aflore, Padre, sino que demos paso a tu Santo Espíritu, Señor. Que en esos momentos oremos para que tu Santo Espíritu nos ayude a controlarnos, para que podamos actuar como dignos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos allí en la familia. Cuando hay problemas entre los esposos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos dar un buen testimonio a nuestros hijos. Señor, para que cuando haya problemas, conflictos en nuestros hijos, podamos seguir estos pasos, Señor. Y con tu ayuda podamos resolver los inconvenientes, los altercados que se originan en el convivir allí con la familia, Señor. Dios precioso, te pido por mis hermanos, Señor, que en su centro de labores tienen una posición de mando. Te pido por ellos, Padre, dale sabiduría, Señor, frente a la gente que tienen que conducir, guiar, liderar, que cuando haya conflictos, Dios precioso, podamos actuar con tu sabiduría de lo alto, Padre. Señor, por mis hermanos que son profesores y que tienen alumnos, Dios querido, dales sabiduría, corazón entendido para actuar de acuerdo a tu palabra, Señor, como espirituales, Padre. Dios, dame sabiduría a mi hermano Fernando, a nuestro hermano Papo, a mí. Danos sabiduría, Padre, frente a los conflictos que vendrán, Señor, en la obra tuya. Yo sé que van a venir, pero ayúdanos, Dios querido, a que podamos ser ejemplos, Padre, de cómo resolver los conflictos. Santo Padre, porque el enemigo quiere que nuestra carnalidad aflore y que ofendamos y que atropellemos al resto. Es lo que quiere el enemigo, Señor, para que las personas que no son creyentes, Padre, hablen mal de nosotros, hablen mal de la iglesia, echen lodo a la obra tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Te pedimos, Dios precioso, como dice Santiago, que el que sea falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él la dará sin reproche. Te pedimos sabiduría de lo alto, Santo Padre, para que como líderes de la iglesia podamos dirigir tu obra como padres, como jefes o como miembros de una comunidad frente a los problemas, podamos solucionarlos de acuerdo a tu palabra. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bendiciones, mis amados.